cuando se trata de investigar el mundo que nos rodea. De niños exploramos por medio del juego. Pero ¿cuándo y en dónde apareció el juego del fútbol por primera vez? El deporte pudo originarse en China. Un antiguo manuscrito que data del tiempo de la dinastía Han en el siglo III a.C. hace alusión a un juego de fútbol. Según este documento, futbolistas errantes recorrieron en un tiempo estas tierras, exhibiendo sus habilidades en las aldeas y poblaciones que visitaban. La representación visual más antigua es también de China. Un bajo relieve de la primitiva alta cultura china encontrado en la torre Qimukue en Dengfeng. Los chinos llamaron su juego Kuqiu, que literalmente significa patear una pelota. Y los historiadores sospechan que las apuestas se basaban en el resultado y el número de goles anotados. Cada equipo tenía 6 jugadores y los partidos generalmente se jugaban durante los eventos festivos. Emperadores, generales e incluso sacerdotes organizaban partidos de fútbol como entretenimiento para el pueblo. Originalmente, el juego se usó para mejorar la agilidad y agresividad de los soldados y fortalecer su pericia para la lucha. El entrenamiento básico de destreza incluía una mezcla de habilidades de actuales deportes como son el fútbol y el voleibol. Pero la técnica de entrenamiento pronto se convirtió en deporte social, y a medida que transcurrieron los siglos, se desarrollaron reglas más claramente definidas. El juego se practicaba en un campo marcado, en donde los jugadores debían embocar el balón por entre un orificio a 5 metros de altura. Los jugadores viajaban por el país como profesionales, entusiasmando a los primeros aficionados al fútbol, quienes recompensaban su desempeño con regalos y dinero al final del partido. Mucho antes de que el fútbol existiera en Europa, los antiguos chinos inventaron el juego, definieron sus reglas, apostaron a sus resultados y les pagaron a sus jugadores, todos extraordinarios paralelos con el deporte moderno. Hoy día, el juego es de más alta tecnología. Se usa tecnología de avanzada para analizar cada paso, movimiento y pase de los jugadores. El fútbol se está convirtiendo en un juego mucho más técnico. Hace 10 años, si le hubieras preguntado a alguien qué importancia tenían las estadísticas en el juego del fútbol, se habría reído de ti. Hoy día, los datos futbolísticos y el análisis del desempeño de los jugadores son integrales. En la masa de cifras, estadísticas y curvas, entrenadores y gerentes buscan las debilidades, todavía no detectadas, en sus principales equipos y jugadores. Y las cifras no mienten. Una comparación de 2 de los mejores jugadores de todos los tiempos, los brasileros Pelé y Ronaldo, reveló que Pelé, durante la final de la Copa Mundo en 1958, estuvo considerablemente más involucrado en el juego que Ronaldo en la final de 2002. Franz Beckenbauer, leyenda alemana del fútbol, también tiene fe en el poder de las cifras. Als ich die Bayern trainiert habe, als ich Erich Ribbeck abgelöst habe, hatten wir ein Spiel gegen MSV Duisburg. Also kriege ich die ganze statistische Auswertung MSV Duisburg. Die schwächste Mannschaft in der Bundesliga bei Standardsituationen. Wir haben das Spiel 4:0 gewonnen, 3 Tore durch Standardsituationen. La ciencia revoluciona el fútbol. La presión sobre jugadores y gerentes aumenta constantemente por el continuo análisis de su desempeño. ¿Qué otra industria se podría mencionar que lleve a cabo transacciones de miles de millones de libras con poca o ninguna investigación? Eso no sucede. Creo que esa tiene que ser una característica para que el deporte pueda seguir adelante.
Esta ciudad industrial en el norte de Inglaterra es el lugar de un hito importante en la historia del fútbol, la fundación del primer club de fútbol. En la historia del fútbol en el mundo, sin importar en dónde se practique este deporte, puede ser en Múnich, puede ser en Buenos Aires o en Sheffield, sin el club de fútbol de Sheffield no habría otro fútbol. El club de fútbol de Sheffield es el padre de todos los demás clubes. En 1857, dos exalumnos de Harrow School iniciaron el club de fútbol de Sheffield. Buscaban una alternativa de invierno para el deporte tradicional de verano, el cricket, con el propósito de mantenerse en buen estado físico. Nuestro sobrenombre es el club, no un club, somos el club. El club de fútbol de Sheffield se formó 3 años antes que nuestro segundo club en antigüedad. Era un club para jugar entre nosotros, los socios. Hoy día, el padre de todos los clubes juega en la Liga del Este de los Condados del Norte, pero el club de fútbol Sheffield mantiene un lugar de honor en la historia del fútbol. Las reglas que se establecieron en 1857 en general son las reglas que todavía rigen para jugar fútbol hoy día. Por esa razón, todo el fútbol mundial tiene una deuda enorme con el club de fútbol Sheffield. No se puede menospreciar la importancia de ese hecho. En 2003 escribí a la FIFA sabiendo que en el siguiente año sería la celebración de su centenario en París. La FIFA contestó invitando al Club de Fútbol de Sheffield a asistir a su congreso, en donde recibimos la Orden al Mérito FIFA junto con el Real Madrid. Solo 2 clubes tienen la Orden al Mérito FIFA. Uno es el pequeño Club de Fútbol Sheffield y el otro el Real Madrid. En 2007, el club de fútbol Sheffield celebra su 150º aniversario. Aficionados de todo el mundo le deben a este pequeño club inglés un enorme voto de agradecimiento. En la vida de una persona, muchas cosas cambian. Puede mudarse, casarse, divorciarse, puede comprar un auto nuevo cada año. Muy pocas cosas permanecen constantes, pero el club de fútbol que elige apoyar en su niñez está en sus venas. Después del club de fútbol Sheffield, muchos clubes de fútbol se fundaron en Inglaterra, especialmente en las ciudades industriales del norte. Originalmente se formaron para ofrecerles a los trabajadores locales recreación en su tiempo libre. Pero solo 22 años después, los primeros jugadores pagos llegaron a la escena. Los escoceses John Love y Fergus Shooter causaron gran revuelo al convertirse en los primeros futbolistas profesionales en la historia. La hostilidad inicial de los jugadores aficionados limpios hacia los profesionales sucios se convirtió en símbolo de la división entre ricos y pobres. Preston North End se convirtió en uno de los primeros equipos ideales. Formado en gran parte por profesionales escoceses, Preston ganó todo lo que se podía ganar entre 1888 y 89, y el equipo rápidamente ganó el sobrenombre de Los Invencibles. Hoy día, en cuanto a nuevos desarrollos en fútbol, con frecuencia los clubes ingleses lideran el camino. Manchester United es un significativo ejemplo. Un club que ha tenido jugadores sobresalientes como George Best y Bobby Charlton, y ahora cuenta con el talento de Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney. Manchester United war der erste europäische Verein, die im Anfang 90er Jahre eine globale Marketingstrategie entwickelte. Die Hauptfokus dieser Strategie war in Asien, damals hauptsächlich Japan und Korea, der Bekanntheit und der Beliebtheit der Verein wachsen zu lassen. Ningún otro club del mundo promociona a sus jugadores más profesional y exitosamente que Manchester United. Un ejemplo de su éxito es David Beckham, ahora un ícono publicitario. Diese Strategie ging richtig auf in Mitte der 90er, wo David Beckham als Spieler durchkam. Damals lag der Merchandise-Umsatz, um ein Beispiel zu geben, bei ungefähr 2,7 Millionen Pfund im Jahr, wo David dann in 2003 zu Real Madrid ging, lag der Umsatz ungefähr bei 29 Millionen. El traslado de Beckham al tradicional club español Real Madrid afianzó su posición como astro multimillonario de la industria futbolística.
Very excited, you know, I'm signing for Real Madrid, and that for anyone in football is a massive thing. So for me, it's, you know, it's a dream come true. Pero, ¿ser parte de un gran equipo es suficiente para convertirlo en el mejor futbolista? Beckham tiene mucha competencia por el título, especialmente de Brasil. Cautiva y mueve a las masas el fútbol más que en Brasil. Qualquer criança, qualquer pode jogar. É jogo mais de inteligência. Então, é por isso que é a maior família do mundo. Por isso essa paixão. Ninguna otra nación ha ganado más campeonatos mundiales ni producido más jugadores de clase mundial. A ginga, né, que é tão famosa no Brasil, acho que principalmente com os dribles, né, a maneira de se movimentar, de driblar os zagueiros. Algunos dicen que el secreto de su éxito está en su música. Los jugadores brasileños no solo juegan fútbol, lo bailan. Ginga é esse movimento, né, que faz, nem sempre só com a música, às vezes, né, dentro do futebol, a ginga de drible ou a ginga de poder, né, dançar uma música, então tudo vem com o movimento. El equipo brasilero moderno y su elegante estilo de juego se venera en todo el país. O futebol brasileiro, o jogador de futebol brasileiro, ele é voltado para a criatividade, para a liberdade, para a alegria, para o espetáculo. Pero históricamente, el balón siempre tuvo una importante función en Mesoamérica. Hace más de 3000 años, en medio de estas pirámides, se jugaba un juego de pelota. Muchos antiguos complejos de templos tienen campos de juego porque en las primeras culturas centroamericanas el fútbol era a menudo parte de los ritos religiosos. Para prepararse para el juego divino, los jugadores tomaban un extracto de cactus especial. La mezcla les daba valor a los hombres y se suponía que aliviaba el dolor. El juego de pelota ritual se conocía como ulama y lo practicaban los pueblos mesoamericanos para evocar la victoria del sol sobre la eterna oscuridad. Dos equipos de 3 a 5 jugadores usaban sus caderas, rodillas, nalgas y codos para impulsar una pelota de caucho maciza. Se decía que el vuelo de la pelota representaba el movimiento de los cuerpos celestiales. La pelota podía pesar hasta 4 kilogramos. Por lo tanto, solo los hombres más fuertes y valientes intentaban practicar el juego. El objetivo era disparar la bola dentro de un anillo de piedra, una tarea difícil y en ocasiones físicamente peligrosa. Mientras los aztecas y los mayas usaban los juegos de pelota para comunicarse con sus dioses, los aficionados suramericanos de hoy día adoran a los propios jugadores de fútbol. Y la lista de los jugadores superastros provenientes de esta región es larga. ¿Podría uno de ellos ser el mejor jugador de todos los tiempos? Weil er Dinge gesehen hat oder Dinge gemacht hat, die können wir nicht nachvollziehen. Maradona, para mim, como muita gente sabe, foi dos grandes jogadores que nós tivemos nos últimos tempos, sem dúvida nenhuma. So eine wie Diego Maradona hat es meiner Meinung nach vorher nicht gegeben und wird es auch nicht mehr geben. Alemania también ha producido algunos futbolistas sobresalientes en el transcurso del último siglo. Franz Beckenbauer es ciertamente un fuerte contendor por el título del mejor jugador de todos los tiempos. Conocido como el Kaiser o el Emperador Franz, ganó la Copa Mundo como jugador y como entrenador. Na verdade, o Beckenbauer representa uma geração, né? Uma geração de jogadores alemães que tinham características muito diferentes do normal, do futebol alemão. Pocos jugadores han exhibido la misma elegancia y pericia en el manejo del balón como el Kaiser. Hat ja ein neues System geprägt. Der Libero, das war ja das System der Deutschen. Und dieses hat ganz alleine Franz Beckenbauer geprägt.
Y cualquier lista de los grandes del fútbol siempre incluirá a Pelé, un nombre sinónimo de la agilidad, la técnica espléndida y los goles brillantes. A los 17 años de edad, Pelé se convirtió en el campeón mundial más joven de todos los tiempos. A grande vantagem do Pelé é que ele tinha uma estrutura física excepcional. Eu nunca vi um atleta como ele. Eu vi jogando pouco. Joguei contra ele uma vez ou duas. Pelé era la personificación del ingenio futbolístico brasilero. War einmalig, weil konnte alles. No Brasil é difícil assim a gente escolher um ídolo só, né? Tem o Pelé, que é o maioral, que é o nosso rei. Pero la lista de los mejores jugadores del mundo incluye un nombre sorprendente. Un superastro que marcó más goles que Pelé, Maradona o Beckham y cuya historia personal es más increíble que cualquier otra en la historia del fútbol. Esta es la historia de Arthur Friedenreich, olvidado héroe del fútbol. Arthur Friedenreich foi grande jogador no passado do Brasil. O meu pai sempre falava do Arthur Friedenreich, que na seleção brasileira, na época de 40, 45, 35... En Sao Paulo, a comienzos del siglo XX, el fútbol era principalmente privilegio de la clase alta blanca. Pero, aunque tenía antecedentes raciales mezclados, Arthur era hijo de un comerciante alemán y por lo tanto le permitieron jugar en un equipo. Nadie hubiera podido adivinar que algún día sería ensalzado como el rey del fútbol. Arthur comenzó a jugar en los clubes brasileros cuando tenía 17 años. Las faltas contra los jugadores negros no se penalizaban jamás y sus adversarios lo atacaban regularmente. Un día, una falta especialmente violenta le recordó un incidente de su niñez. Jugaba fútbol en la calle y estaba tan absorto en el juego que estuvo a punto de que un auto lo atropellara. En el último momento se salvó por medio de un diestro giro de su cuerpo. Isso é inegável, né? E começou lá com seus carros sendo vencido, deixando o moleque na porta lá do Germânia para jogar bola. Aí, futebol mundial nunca mais foi o mesmo. Un grande genio, primero. Arthur desarrolló una flexibilidad única y una habilidad para evitar las patadas de sus adversarios blancos que asombraron a aficionados y jugadores por igual. Una de las pocas personas vivas que vio a Arthur jugar vive en Sao Paulo. El reportero radial Nicolau Tuma tiene 95 años. Ha visto jugar a muchos de los grandes: Garrincha, Pelé, Ronaldinho y Arthur Friedenreich. Arthur Friedenreich foi o mito do começo do futebol no Brasil. Nós estamos começando. Era um futebol restrito a poucas pessoas e a poucos grupos. De la noche a la mañana, el nombre de Arthur se convirtió en leyenda brasilera. En la final del Campeonato Suramericano en 1919, Brasil venció a sus adversarios más poderosos de Uruguay, 1-0. El gol decisivo lo anotó Arthur, dándole a Brasil su primer título internacional. Por primera vez, los periódicos brasileros destacaron un partido de fútbol en primera página. Y de ese día en adelante, jugadores y aficionados llamaron a Arthur el Tigre. Por essa viagem no tempo, você via que ele estava superior assim, tanto é que a imprensa brasileira de esporte, ela era só o turf, eram os cavalinhos. O futebol ganhou um destaque com Friedenreich. Isso é interessante. Antes era no finalzinho da folha do jornal, com Fred passou a ser manchete do jornal. Pero la historia de Friedenreich también fue una historia triste.
La del primer futbolista negro en el equipo nacional de Brasil, luchando desesperadamente en busca de aceptación en un deporte blanco. Para evitar que los espectadores blancos detectaran sus raíces africanas y para evadir el antagonismo racista antes de un partido, se alisaba su cabello crespo con pomada y usaba una red. Su increíble pericia indudablemente abrió el camino para futuras generaciones de jugadores no blancos en Brasil. Enseguida, El culminante de la carrera de Arthur fue cuando el equipo nacional brasilero viajó a Europa por primera vez. Estas son las únicas imágenes en movimiento que muestran a Arthur Friedenreich en acción. Se registraron en París durante un partido contra el equipo francés. Los brasileros ganaron 7-2. Nadie en Europa había visto un juego de fútbol a tan alto nivel. Y el jugador más sobresaliente en el equipo brasilero era Arthur Friedenreich. Ele transformou o futebol em algo novo. Tanto é que era tão novo que deixou os franceses boquiabertos com um jogo. Com um jogo ele foi coroado o rei dos reis do futebol mundial. Um jogo. El prestigioso científico deportivo Dr. Roland Loy analiza partidos de fútbol de acuerdo con criterios científicos e investiga registros históricos de fútbol. Arthur Friedenreich hat ja die beachtliche Anzahl von immerhin 1329 Toren erzielt. Damit hat er mehr Treffer geschossen als zum Beispiel der große Pelé oder aber auch Gerd Müller. Außerdem ist ja Arthur Friedenreich der erste Mensch gewesen, der die 1000-Tore-Marke knacken konnte. La carrera de Arthur duró un total de 26 años. Jugó fútbol del más alto nivel hasta los 43 años de edad, deslumbrando a sus admiradores y a los representantes de la prensa, incluyendo a Nicolau Tuma. Arthur recibe el balón de un saque de banda, elude a un contrario, gira a su derecha, se aproxima al área contraria, va a convertir su gol número 1000, dispara y ¡gol! ¡Gol! Así. Las habilidades de Arthur con el balón nunca le aportaron dinero, pero su club le regaló esta casa en Sao Paulo en señal de gratitud. Friedenreich murió en septiembre de 1969. Tenía 77 años. Solo 3 meses después, Pelé marcó el gol 1000 de su carrera. Pero ni siquiera Pelé pudo igualar las hazañas de su predecesor. O futebol foi criado, inventado pelos ingleses. Um esporte que chamou a atenção do mundo inteiro, logo conquistou o mundo inteiro de partida. Agora, sem ser internado no manicômio, eu digo, Friedenreich reinventou o futebol. Então, ele foi um ídolo da época. Ele criou uma ideia maior do futebol. E o nome dele, penetrando pelas emissoras de rádio da época, ele começou a penetrar em todas as camadas sociais da nossa terra. E ele deu ao povo em geral a ideia de que seria possível a um homem simples alcançar a glória. Arthur Friedenreich, el primer superastro en la historia del fútbol, está ahora sepultado en un cementerio de atletas aquí en Sao Paulo, la misma ciudad en la cual se inició su gloriosa carrera. En Arthur Friedenreich, Brasil tiene supuestamente el mejor jugador de todos los tiempos. ¿Pero hubiera tenido Friedenreich lo que se necesita para convertirse en superastro hoy día? ¿Los héroes del pasado podrían igualar a los profesionales del presente? 3 jugadores nacionales del club alemán de la primera división Hamburger SV pronto lo pondrán a prueba. Los jugadores demuestran sus conocimientos técnicos, habilidades con el balón y pericia para patear con los mismos balones y guayos que usaron en la Copa Mundo. Pero ¿qué sucederá si se les quita su moderno equipo? Para averiguarlo, los profesionales se ponen botas de hace 60 años y juegan con un balón original.
El resultado es asombroso. En los días en los cuales el balón era de cuero genuino y se cosían punteras de acero a las botas para protección, los jugadores requerían increíble técnica. Das sind eher für mich Schuhe zum Arbeiten. Dann kann man keinen Halt auf dem Rasen, weil es keine richtigen Stollen sind. Und nach ein paar Minuten habe ich schon irgendwie Blasen gefüllt, dass ich welche bekomme. La différence, c'est que bon, ils sont tous les deux bien légers, à part que maintenant le vieux ballon, s'il pleut, ben, il va devenir beaucoup plus lourd et il va être beaucoup plus difficile de jouer avec. À gérer, mais je pense que les joueurs, les anciens joueurs avaient pas mal de technique parce que c'est assez difficile avec ce genre de ballon et ce genre de chaussures de jouer. Donc j'ai beaucoup de respect pour eux. El calzado indudablemente ha tenido un impacto decisivo en el fútbol. Por ejemplo, cuando los alemanes inesperadamente se convirtieron en campeones mundiales en 1954, ganando 3-2 a los prestigiosos favoritos, los húngaros. Todo comenzó aquí, en la población bávara de Sheffield. El producto investigado y fabricado aquí ha tenido un impacto sin paralelo en la historia del fútbol. Karl-Heinz Lang es uno de los empleados más importantes en Adidas. Estuvo involucrado en todas las decisiones claves relacionadas con los botines de fútbol y fue amigo y consejero del fundador de la compañía, Adi Dassler. Das ist eines der ersten Patente von Adi Dassler, 1925. Ein Fußballschuh, der eindeutig die Handschrift noch der englischen Fußballschuhe trägt. Das heißt, eine sehr feste Vorderkappe hier, ein Ristriemen, also mehr ein Schutzschuh als ein Fußballschuh nach heutigem Verständnis. Llovía copiosamente el día de la final de la quinta Copa Mundo en Berna, Suiza, en 1954. Para el joven equipo alemán, solo llegar a la final era una asombrosa hazaña. Josef Sepp Herberger supervisaba el equipo y a su lado estaba Adi Dassler, el hombre responsable de sus guayos. Dassler era un apasionado futbolista, atleta de pista y campo y jugador de hockey sobre el hielo. Desarrolló el primer botín de fútbol con tacos en 1925. Pero su primer gran éxito llegó en 1936, cuando Jesse Owens ganó 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos en Berlín usando zapatos fabricados por Adi Dassler. Después de la Segunda Guerra Mundial, Dassler patentó las 3 franjas de sus zapatos como marca registrada. Las franjas fueron originalmente parte del sistema de soporte del guayo, pero se convirtieron en símbolo de empresa global. El maestro de la zapatería de la nación experimentó con muchos materiales diferentes. 1949 hat der Adi Dassler dann zum ersten Mal Stollen von Fußballschuhen verschraubt, allerdings mit einem System, das nicht perfekt war. Der Fußball ist ein Laufsport und Laufsport heißt, er muss sich natürlich erstmal flexibel abbiegen, zum Zweiten, er muss leicht werden. Para la Copa Mundo de 1954, Dassler había desarrollado un guayo liviano, dándoles a los jugadores alemanes una indiscutible ventaja. Und die nächste Idee war auch, man muss unter den Ball kommen, um auch einen Spannstoß machen zu können. Also die Kappe muss weich und flach werden. Pero el mayor cambio y la innovación más importante fueron los tacos intercambiables en la suela del guayo. Estos tacos les dieron a los alemanes un agarre mucho mejor sobre la resbalosa grama. Die Deutschen wollten Rennen spielen, die Ungarn hätten das auch ganz gerne getan, aber die durften nicht. Das ist das, was die ungarischen Spieler uns auch erzählt haben, die natürlich uns später immer wieder besucht haben, die auch dieses Trauma immer wieder geschildert haben, durch das sie gegangen sind. Die Träume, die der Torwart hatte, dieses 3:2. Und die wussten von diesen Schuhen, die haben die ja auch gesehen, aber die mussten von Haus aus, die waren verpflichtet, ihre Schuhe zu tragen, eines ungarischen Herstellers. Und das war das Problem. Por primera vez, un desarrollo técnico había influido en el resultado de una Copa Mundo de fútbol. Y la sorprendente victoria de los alemanes sobre el legendario equipo húngaro fue también una victoria personal para Adi Dassler. Los alemanes ganaron 2 títulos más con los mismos guayos de 3 franjas.
Una vez al año, en la pequeña población inglesa de Ashbourne, empiezan a suceder cosas extrañas. Los almacenes cierran, las puertas se aseguran con puntillas, las ventanas se protegen con tablas y la policía está en alerta constante. La razón de este comportamiento es histórica. Desde hace unos 1000 años, los habitantes del lugar representan un antiguo espectáculo con un balón en su centro. En esta versión europea original, el fútbol era un concurso entre dos aldeas o distritos. Según los registros, los participantes en este llamado fútbol del pueblo podían llegar a 1000. Era un juego sin reglas ni límites. No había distinción entre jugadores y espectadores y los partidos a menudo se usaban para resolver disputas políticas. En Ashbourne, la tradición de la pelota del pueblo todavía se repite cada año como parte de las celebraciones de martes de carnaval. Los habitantes de la población forman dos equipos, los Upwards de un lado del río Henmore y los Downwards del otro. Hace 1000 años, el deporte de la pelota del pueblo empezó a aumentar en popularidad y pronto el deporte se jugó en otras poblaciones. Los primeros documentos relacionados con el fútbol son de hecho registros de corte correspondientes a graves lesiones y víctimas fatales. Muchos de estos incidentes ocurrieron porque los participantes frecuentemente portaban sus armas durante los partidos. Un documento de Oldham narra la historia de la primera víctima fatal del fútbol en Inglaterra en el año de 1280. Henry de Ellington jugaba en un equipo, al otro pertenecía David Lekin, quien llevaba un cuchillo en su cinturón. Durante el partido, los dos jugadores chocaron y el cuchillo apuñaleó a Ellington. En vista de tales incidentes, no es de sorprenderse que el deporte pronto atrajera la atención de la corona. En 1313, el rey Eduardo II prohibió el juego e impuso la amenaza de encarcelamiento para cualquiera que lo jugara. La iglesia también se alarmó y consideró que el fútbol solo podía jugarse en días festivos oficiales y martes de carnaval. Que es exactamente la fecha en la cual Ashbourne celebra su tradicional juego anual. Tal como fue en el pasado, el partido de Ashbourne es un concurso serio entre dos sectores de la población. Se juega a un ritmo frenético y con frecuencia incluye pelea. Y como en tiempos medievales, el juego a menudo se prolonga hasta tarde en la noche. El moderno juego del fútbol goza de popularidad sin igual en casi todas las aldeas, poblaciones y ciudades del mundo. Qualquer criança, qualquer pode jogar. É jogo mais de inteligência. Então, é por isso que é a maior família do mundo. Por isso essa paixão. Italia también tuvo una participación importante en la historia del fútbol. Quizá la cuna del fútbol europeo moderno pueda encontrarse en Florencia. En la Italia del Renacimiento, los sencillos juegos de pelota se transformaron en opulentos y pintorescos espectáculos de estado conocidos como el calcio fiorentino. E sono sicuro che il calcio, il football e calcio nasce a Firenze. Pero a diferencia de Inglaterra, la participación en el calcio estaba reservada para los aristócratas adinerados. Il calcio in costume è sentito dai fiorentini come una cosa propria, come un monumento.
È apprezzato come il Ponte Vecchio o il Campanile di Giotto. El Calcio era como un pintoresco y llamativo teatro de estado en el cual las familias gobernantes de Florencia podían demostrar sus virtudes cortesanas. Los espectadores comunes estaban claramente separados de los participantes. El número de jugadores en el campo era fijo y las funciones individuales dentro de los equipos estaban claramente asignadas. Cada equipo se posicionaba en 4 líneas horizontales: delanteros, defensores, mediocampistas y destructores. El objetivo era que el balón atravesara la línea al final del campo. A los jugadores se les permitía cargar el balón, golpearlo con el puño o patearlo. En el calcio se introdujeron al mundo del fútbol por primera vez llamativos desfiles, aficionados con banderas y trajes tradicionales. El espectáculo camorrero de puños que abrió nuevos horizontes todavía se juega en Florencia hoy día. Pero el evento más importante en la historia del fútbol y posiblemente la identidad de la nación futbolística más grande de todos los tiempos puede encontrarse en este libro. Narra la historia de un hombre que estuvo a punto de frenar la invención del deporte más popular del mundo. En Inglaterra, en 1863, Francis Maud Campbell jugaba con sus asociados del club de fútbol Blackheath. El juego era rudo y patearles el balón a los adversarios se consideraba una atracción. Entretanto, a menos de 100 kilómetros de distancia, en la Universidad de Cambridge, los hijos de las familias acomodadas trabajaban desde 1840 en una serie de reglas fijas para su versión del fútbol. El fútbol en Cambridge no era solo una tradición deportiva, se consideraba parte importante de la educación de los alumnos. Charles Malden, estudiante del Trinity College, dirigía en parte a los jugadores de Cambridge. En Inglaterra empezaba a jugarse fútbol en las famosas escuelas públicas de la Inglaterra victoriana, Eton, Harrow, Winchester, y cada una jugaba con reglas un tanto diferentes. En algunas recibían el balón con la mano, en otras no, en algunas podían correr con el balón, en otras no. Cuando esos alumnos salían de las escuelas y llegaban a la Universidad de Cambridge, querían jugar juntos. Tenían entonces que idear una serie de reglas para practicar el mismo juego. Enseguida regresamos con... El libro oficial de actas de fútbol de la época decía que patear a los adversarios en la canilla, ponerles zancadilla y sujetarlos contra el piso eran acciones permitidas. Era una discusión entre dos bandos, uno de los cuales quería llevar el balón con las manos, patear las canillas y poner zancadillas, estilo rugby. Y el otro, los aristócratas de ilustre cuna, no querían tocar el balón con las manos. No, muchas gracias. En Cambridge y Oxford, patear o hacer tropezar a un adversario no se consideraba buena ética deportiva. Y levantar y llevar el balón en las manos también se desaprobaba. Los alumnos de estas instituciones preferían jugar solo con los pies. En el libro de actas encontramos un informe de una reunión de los dos bandos, el 1 de diciembre de 1863. Entre los asistentes estaba Francis Maud Campbell, tesorero en ese momento de la recién fundada Asociación de Fútbol. Este histórico evento se llevó a cabo en la taberna masona en la calle Great Queen en Londres. Durante 6 semanas, los dos bandos intentaron acordar una serie común de reglas. Lo que sucedió en su reunión fue un escándalo que alteraría la evolución del deporte para siempre.
En un resultado inesperado, los caballeros distinguidos de Cambridge prevalecieron con 14 votos contra 13, ganando el derecho de introducir sus cambios en las reglas del juego. Su decisión fue que el juego debía jugarse únicamente con los pies. Se acababa el manejo del balón con las manos, las zancadillas y el sostener a los adversarios en el piso. Campbell denunció a los aristocráticos advenedizos, llamándolos traidores del juego hermoso. Pero la decisión estaba tomada y nació el moderno juego del fútbol. Las nuevas reglas de Cambridge quedaron escritas en el libro de actas. Y así nació un juego basado en una propuesta ridícula. Aquí hay un balón. Contrólenlo con los pies. Ningún otro juego de pelota exige que no se use la parte más obvia del cuerpo. Pero a estos aristócratas que manejaban el imperio más grande que el mundo había visto en ese entonces, les gustaba dificultar las cosas. Francis Maud Campbell abandonó la reunión en protesta. Varios años después se fundó la Unión de Rugby, un deporte más estrechamente relacionado con sus reglas del juego. China, Inglaterra, Brasil, Alemania e Italia son solo algunos de los países que han tenido una participación vital en el desarrollo del fútbol como lo conocemos. Ningún otro deporte en el mundo es tan popular o tan personal para sus admiradores. Sea cual fuera el resultado de cualquier final de Copa Mundo, la gente alrededor del globo terráqueo continuará teniendo su propia opinión respecto a quiénes son los jugadores más destacados y cuál es la nación futbolística más grande del mundo. Planeta Fútbol fue presentado por nuevo Rexona Sport Fan. Transpira solo fútbol.